mucho al doctor Said la presentación y la invitación para estar con ustedes en este simposio virtual de enfermería en planificación familiar. Y como bien comentaba la doctora Silva, creo que es un elemento sumamente importante el contar con un personal de verdad que tenga una adherencia o una sensibilidad particularmente importante para hablar sobre información en planificación familiar. Si bien el personal de salud o los equipos de salud que damos este tipo de atención a estas mujeres, creo que debemos complementarlo. Y como bien comentaba, enfermería creo que es de los pilares más importantes que incrementan precisamente las coberturas anticonceptivas, nos hacen ser más sensibles para el momento de otorgar en el caso de los métodos anticonceptivos, y creo que es una pieza fundamental particularmente cuando ellas mismas tutorean a los residentes en formación que están en nuestras instituciones. Entonces creo que esto es un elemento sumamente importante y de verdad agradezco que estén aquí con nosotros para dar quizá alguna información que seguramente ustedes ya conocen, pero que al final del día creo que debemos resaltar toda esa energía que ponemos al momento de dar esta información y no solamente decir es una asesoría, es una consejería para indicar un método anticonceptivo. Como bien comentaba la doctora Silva, creo que debemos enfocarnos un poco más a aspectos que tengan que ver con las propias necesidades de las pacientes a las cuales damos atención en planificación familiar. Y en este sentido, quisiera yo platicarles un poco este concepto de asesoría, pero desde la perspectiva del personal de salud. ¿Por qué es importante las intervenciones que nosotros hacemos? Como bien comentaban previamente, la consejería es uno de los elementos sumamente básicos o indispensables para nosotros otorgar y dar métodos anticonceptivos y que estas mujeres se sientan satisfechas con ellos. Pero creo que en este sentido vamos a englobar un poco algunos aspectos que tengan que ver con la calidad de la atención, que creo que es un punto sumamente importante y a veces pensamos que se da de forma absoluta o se da de forma espontánea sin tener que hacer algún tipo de intervención. Y en este sentido quiero comentarles que vamos a enfocar un poco estos aspectos, el gran trabajo que tenemos al momento de nosotros dar esta información. Ustedes conocen estos censos que se hace del INEGI, el último censo que se tuvo en el 2020. Vean ustedes, ya somos 126 millones de mexicanos, por lo menos para la proyección del 2020, y en este sentido vean ustedes que hemos ido avanzando en la edad media de la atención de este tipo de población. Aquí está englobado en general. Para en el 2000 teníamos el promedio de edad 22 años, para el 2010 26 años y para este año del 2020 la edad promedio es de 29 años. Y si ustedes ven que ha ido cambiando esta famosa pirámide poblacional, ahora vemos que ya no es una pirámide como tal, sino que vemos que se está ensanchando. Y si ustedes miran un poco en los grupos quinquenales por edades, vean ustedes, el grueso representa casi un 28% de la población que va a estar en edad reproductiva. Esto es considerando a partir de los 15 hasta los 49 años, que es la edad que nosotros consideramos que es, o a nivel mundial se considera que es la edad reproductiva. Sabemos que puede haber extremos menores de 14 años, desafortunadamente existe, como vamos a ver algunos datos, pero que también la población en estos extremos de la vida reproductiva casi representa un 30% de toda la población. Y obviamente esto enfocado particularmente al grupo de mujeres, pero también no hay que olvidar el varón, que es muy importante incorporarlos a toda esta información de asesoría anticonceptiva y que bueno, finalmente son elementos que nos pueden ayudar a mejorar estas tasas de continuidad.
Y lo que les comentaba, vean ustedes, ahora el INEGI establece diferentes elementos como el promedio de hijos e hijas nacidos vivos en mujeres de 12 años y más. Antes las estadísticas nos hablaban de 15 a 49 años como la etapa reproductiva, pero vean ustedes, desafortunadamente, como bien se comentaba, el embarazo adolescente está representando un problema de salud pública que, si bien las estrategias que se están haciendo van avanzando, definitivamente no debemos de bajar el paso, porque estamos encontrando embarazos no planificados en etapas o en edades menores, que antes era básicamente no visible tan solo para nuestras estadísticas. Y como comentábamos, hemos avanzado. La edad promedio de hijos, como se comentaba previamente, es de 2.1. Hemos ido reduciendo de forma importante, pero ven ustedes en la otra imagen el promedio de hijos por estado. Esto es muy importante. Desafortunadamente todavía hay una diferencia entre los estados del sur, los estados del centro o los estados del norte, en donde vemos que puede haber una diferencia casi de un hijo más en promedio, pero vemos que los rangos pueden variar. Todavía encontramos familias, sobre todo en provincia, que tienen más de 4 hijos, y bueno, generalmente en las ciudades esto se reduce de forma muy importante. Entonces, estos datos, que si bien nos deben de orientar sobre la generalidad, pero cuando nosotros nos enfocamos a poblaciones muy particulares, vemos que también podemos tener diferentes escenarios, y por ello es que es tan importante hacer intervenciones y que los programas de planificación familiar no se dejen de dar, porque si no, esto puede cambiar a lo largo de los años. Y bien se comentaba que la anticoncepción, somos de los países que realmente tenemos coberturas anticonceptivas importantes. Vean ustedes, para estas estadísticas de la encuesta de la dinámico demográfica del 2018, encontramos que en las mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años, el promedio de usuarias que utilizan métodos anticonceptivos, sobre todo modernos, fue del 72.3% al 73.1%. Pareciera una diferencia mínima, pero realmente estamos avanzando poco a poco. Obviamente que las estrategias se tienen que consolidar para ir incrementando este uso de metodología anticonceptiva, particularmente los modernos. Y como ya se comentaba, en general en nuestro país, la oclusión tubaria bilateral es el principal método anticonceptivo, que como ustedes verán en las barras, prácticamente no hemos ido teniendo cambios. En general representa casi el 50% de las mujeres que resuelven un evento obstétrico se hacen una oclusión tubaria bilateral. Y veamos también, si vamos avanzando un poco en el uso de métodos anticonceptivos no hormonales, aquí van englobados todos los métodos no hormonales, incluimos el dispositivo, que quizás es el principal método que se utiliza cuando hablamos de anticoncepción no hormonal, que puede variar más o menos a nivel nacional entre un 16 y un 18%, específicamente hablando del dispositivo de cobre. Y cuando hablamos de los anticonceptivos hormonales, igualmente ustedes verán, están incluidos también las pastillas, los inyectables, los parches y los implantes subdérmicos, que si bien vean ustedes, hemos tenido en altas y bajas, pero ese 15.6% se ha ido incrementando, particularmente con la implementación en nuestros sistemas de salud de la utilización de los implantes subdérmicos, que han venido a hacer un poquito esta diferencia en cuanto a la utilización de anticoncepción hormonal. Afortunadamente, cada vez a la baja la utilización de métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, particularmente métodos de Billings, métodos naturales, está disminuyendo de forma importante. Y creo que también es una estrategia que tenemos que visualizar, particularmente cuando nos encontramos en instituciones en donde podemos otorgar metodología anticonceptiva para varones, particularmente en estos grupos en los que la fertilidad ya se ha considerado terminada y en donde tenemos que involucrar a los varones
varones. Vean ustedes, prácticamente en los años desde que se implementaron, o por lo menos en esta gráfica del 2009 al 2018, vean ustedes, no hemos cambiado y al contrario, hemos avanzado. En los años 70, cuando se implementó la vasectomía como método anticonceptivo que se hizo a nivel nacional y la difusión, casi representaba el 9%. Y vean ustedes, hemos ido bajando, ahora representa ni siquiera el 3% de todas las opciones anticonceptivas. Entonces, creo, y ustedes no me dejarán mentir, en nuestros sistemas de salud podemos otorgar esta información a los varones para que acudan a nuestros servicios a hacerle vasectomía sin bisturí, y creo que lo más importante en este sentido es informar. Habitualmente los varones no se acercan a nuestros servicios porque piensan que van a ser operados en ese momento o bien no tienen mucha idea de cómo se hace el procedimiento. Entonces creo que la información que nosotros otorguemos como personal de salud nos podría ayudar a incrementar este porcentaje de vasectomías sin bisturí que afortunadamente se hacen en todo el país. Lo importante es generar un poco más de difusión al respecto. Y también vean ustedes la importancia de las estrategias que podemos tener cuando damos información, particularmente en planificación familiar. Aquí vean ustedes, son cuadros que tienen que ver con las estrategias que existen a nivel mundial para disminuir la muerte materna. Vean ustedes las causas de muerte materna, son varias. Todavía la causa obstétrica es la principal causa de muerte materna, y ven ustedes las intervenciones que pueden existir para disminuirla. En primer plano, la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos es de las principales estrategias que, vean ustedes, puede reducir el 25% de esas muertes maternas si evitamos un primero o un segundo embarazo en estas mujeres. Entonces vean ustedes que causa que aborda es prácticamente en todas. Se comentaba que la anticoncepción en mujeres que tienen condiciones médicas de riesgo, estas mujeres como causa indirecta de muerte casi representa el 28% de todas las muertes que tenemos en nuestro país. Si nosotros implementamos esta información de metodología anticonceptiva, podemos reducir de forma importante complicaciones y muerte específicamente por causa indirecta. Entonces, de todas las estrategias que existen, vean ustedes la consejería o la implementación y el uso de métodos anticonceptivos puede reducir de forma importante este 25% de muertes maternas a nivel mundial. Y bajo este sentido, enfocando realmente el contexto o la importancia, el grupo etario en los que podemos hacer intervenciones, cómo hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, no es una condición que se dé de forma natural. Las intervenciones que se hacen al momento de hacer planes de anticoncepción y de planificación familiar requiere también que nosotros en nuestras propias instituciones elaboremos algunos proyectos o protocolos para mejorar esta calidad de la atención en planificación familiar, que como les comentaba, a veces pensamos que es muy difícil, que es muy complicado hacer proyectos de investigación para mejorar esta calidad de la atención. Pero creo que si nosotros damos esa información, tenemos a las pacientes, podemos mejorar muchísimo nuestros procesos que nos pueden ayudar a mejorar y a tener nuevas estrategias para estos grupos en general. Y solamente quiero comentarles un poco algunos aspectos. Calidad, la calidad no es una moda. Hablamos que ahora se habla mucho de estos conceptos en el sentido de hacer visible lo que nosotros hacemos día a día al momento de que damos nuestra consulta en planificación familiar. Y nada más como para información general, la calidad se mide a través de diferentes instrumentos. El ISO 9000 es lo que mide la calidad. Pero en este sentido, que son conjunto de características inherentes que más bien se estuvo desarrollando en el sentido de productos, la elaboración de servicios, de organizaciones, de programas, pero esto aplica perfectamente a las intervenciones que nosotros podemos hacer en nuestros propios lugares de trabajo. Edward Deming es el que hace o realiza este concepto de
satisfacción, que tiene que ver el servicio que nosotros otorgamos, si realmente cubre las expectativas de las mujeres. En este sentido lo podemos nosotros extrapolar a nuestra atención que damos cada día. Y en este sentido evalúa dos dimensiones en general. La subjetiva, que tiene que ver con lo que quiere el cliente, con lo que quiere nuestra paciente. Cuando hablamos también de los conceptos en planificación familiar, podemos decir a una paciente que es nuestra clienta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a otorgar un servicio. No necesariamente las mujeres que acuden a nuestras instituciones están enfermas. Obviamente, si estamos en instituciones de tercer nivel de atención, muy probablemente muchas de estas mujeres tienen una condición patológica, por lo que son vistas en nuestras instituciones. Pero no necesariamente primero o segundo nivel de atención son pacientes enfermas. Entonces, por eso es que podemos acuñar este concepto con toda claridad de clientes. Entonces, subjetiva tiene que ver con lo que quiere el cliente, y también un concepto objetivo, lo que le podemos ofrecer a estas mujeres que acuden a nuestras instituciones. Y bajo este concepto quiero comentarles un poco estos aspectos que tienen que ver con la calidad. La perspectiva del usuario, que creo que también esto es muy importante, porque podemos nosotros dar información sobre metodología anticonceptiva, decirle las opciones que tenemos, pero a lo mejor la opción que nosotros creemos que esta mujer debiera de utilizar, ella no le gusta, no se siente cómoda o ha tenido malas experiencias, y cuando nosotros no le preguntamos qué es lo que ella quisiera, obviamente podemos tener dificultades para que esta mujer continúe. Entonces, dentro de esta perspectiva del usuario, tenemos que tener la capacidad de satisfacer esas necesidades, en este caso del consumidor, y responder a las preferencias de ello. Por eso es cuando nosotros otorgamos metodología anticonceptiva, hay que tener presente estas capacidades esta percepción que ellos tienen sobre sus necesidades. Y también un elemento muy importante que podemos hacer ese cambio, ya comentaba la doctora Silva un poco sobre su experiencia al momento de otorgar metodología anticonceptiva, de dar asesoría en el grupo que tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la propuesta de valor o la perspectiva de valor que nosotros le demos a nuestros servicios. Y esto tiene que ver con las virtudes o las cualidades que debe reunir un producto o un servicio, ¿sí? Ofrecer condiciones de servicio superiores a lo que nuestra clienta espera. Y bueno, satisfacer al cliente. Y esto es un elemento sumamente importante para que genere continuidad. Cada una de estas propuestas de valor que pareciera se utiliza más cuando hacemos un producto, pero esto encaja perfectamente cuando nosotros damos información o nuestra asesoría que damos en planificación familiar. La paciente o la mujer que acude con nosotros se debe de sentir cómoda, se debe de sentir escuchada, que a veces en nuestras instituciones por el exceso de trabajo damos consultas muy rápidas, si acaso medio conocemos el nombre de esta paciente, no la miramos a los ojos. Entonces, esa creo que es algo que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar de trabajo y que no va a requerir dinero, no va a requerir un presupuesto especial, sino solamente tener este concepto o esta actitud de darle esa propuesta de valor al momento de que yo otorgo un servicio en general. Y cuando la paciente se siente satisfecha o nuestra clienta se siente satisfecha con la información que le damos, con la forma como otorgamos esta asesoría, nos mejora de forma importante la continuidad, la aceptación de métodos anticonceptivos de forma prácticamente sencilla, en el sentido de que yo le estoy dando toda la información que esa paciente requiera para que regrese a mi servicio para otorgarle una continuidad de su método anticonceptivo. Entonces, esta propuesta de valor que tiene que ver con la calidad, nosotros la podemos otorgar de forma automática. Y en este sentido, cuando enfocamos, ya un poco les di algunos ejemplos que tienen que ver con la calidad al momento de dar información, en los servicios de salud podemos definir como la provisión de servicios que sean
sean accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo. Ahorita vamos a ahondar un poco en este concepto, con recursos disponibles que nos ayude a lograr la adhesión y la satisfacción que comentaba de nuestros usuarios. Y cuando hablamos de la calidad de los servicios, también podemos hacer una forma de evaluación de esta calidad o de este servicio que nosotros estamos otorgando, y esto nos ayuda muchísimo para mejorar algunos aspectos que a lo mejor no los hemos hecho visibles, que a veces como personal de salud no nos enteramos a veces de los comentarios que nos pueden hacer nuestras pacientes al momento que ellas están en las salas de espera, por ejemplo. Y en este sentido, en general, cuando hacemos una evaluación de la calidad de un servicio, en general son 3 elementos que tienen que ver con la estructura, con el proceso y con los resultados. Y en este sentido, cuando hablamos de estructura, esto tiene que ver más con las instalaciones, que tengamos un área especial para otorgar esta información, pero en general en todos los hospitales tenemos un área especial para otorgar esta información, o cómo se organiza la estructura de la institución. Pero en estos 2 elementos, en esta estructura a veces no podemos influir de forma ideal. Dentro de nuestras instituciones podemos nosotros solicitar, pero a veces es complicado tener nuevos presupuestos, nuevas áreas para otorgar esta información, pero creo que en la parte del proceso y los resultados definitivamente podemos incidir de forma directa. En la parte de los procesos, todas las actividades que realizamos para dar atención médica, ¿sí? Esto sí lo podemos nosotros modificar dependiendo de las condiciones especiales. No necesariamente le voy a dar la misma información a una mujer que tiene una condición médica de riesgo, en donde tengo que ser muy selectivo para algunas opciones anticonceptivas, como para una mujer sana, en donde tengo que cambiar mi proceso. La información que le voy a dar tal vez pueda ser un poquito más amplia que cuando tengo una condición médica especial. También aquellas mujeres, a lo mejor que son débiles visuales, con un problema de discapacidad, también tengo que ir enfocando y analizando qué opciones o cómo voy a abordar a esta mujer. Esto sí lo podemos cambiar, es parte de este proceso. Y obviamente la interacción personal de salud y paciente es un elemento sumamente importante que, como bien se comentaba, la sensibilidad que tiene que tener el personal que atiende estos servicios es indispensable, que tengan un compromiso, que tengan un perfil muy específico, como se comentaba, para generar una interacción personal de salud para poder otorgar esta información en metodología anticonceptiva. Y obviamente cuando nosotros hacemos intervenciones positivas en este proceso, los resultados se pueden medir. ¿Y cómo lo podemos medir? De alguna manera es el producto del proceso de la intervención que yo hice, y es el cambio, en este caso de la salud, en este caso la aceptación o no de un método anticonceptivo que tengamos en una paciente, y sobre todo la continuidad, que esta paciente vuelva con nosotros, vuelva a nuestros servicios, porque le estamos dando esa propuesta de valor diferente que a lo mejor en un centro de salud o a lo mejor en alguna otra institución no reciben, no se sienten una intervención de calidez, que vamos a ver más adelante, también es sumamente importante. Entonces, dentro de este sentido, las dimensiones o los atributos que tienen que ver con la calidad van en este sentido. La dimensión de seguridad, que también tenemos que tenerla en nuestras instituciones, en el lugar de que otorgamos la información, y esto en general en todos los servicios, y sobre todo enfermería tiene particularmente sensibilidad a respetar cada uno de estos elementos. En el caso de la seguridad, pues en general evitamos hacer daño o generar una lesión a nuestra paciente o a nuestro cliente. Efectividad, en este sentido debemos de proveer servicios que tengan un antecedente de que la información que nosotros le demos esté basada en el conocimiento científico. Es cierto, las experiencias que tengamos nosotros como profesionales de la salud son importantes, pero en general la información científica nos va a ayudar de alguna manera a ayudar a alguna mujer a decidir qué opción anticonceptiva es correcta o es adecuada dependiendo su condición en particular. El servicio centrado en el paciente, esto realmente es también otro
elemento sumamente importante de proveer una atención respetuosa de acuerdo a sus necesidades. A veces pacientes que acuden a las instituciones que son sordas o que son débiles auditivas, en donde tenemos que hacer otro tipo de intervenciones y tenemos que acoplar nuestra consejería, la metodología anticonceptiva de acuerdo a condiciones muy particulares. Entonces no hay que olvidar este sentido de servicio centrado en el paciente. Que seamos oportunos, disminuir los tiempos de espera, retraso en la atención. Esto también es un elemento sumamente importante porque esto de alguna manera disminuye la calidad de la atención que nosotros estamos dando. Eficiencia. Esto también es, creo que las instituciones somos maestras en hacer de alguna manera optimizar los recursos que tenemos, tanto en personal, en insumos, en equipamiento. Nos las ingeniamos para de alguna manera darle la mejor atención a las mujeres, pidiendo a lo mejor prestado a veces algún material en diferentes áreas para que esta mujer reciba realmente atención de forma eficiente y sobre todo segura. Y el último elemento y no menos importante es la equidad. Esto debemos de proveer servicios para todos. Afortunadamente desde hace mucho tiempo la metodología anticonceptiva, los servicios de planificación familiar se dan a toda la población sin importar si son o no derechohabientes, si tienen seguridad social o no, o si son pacientes de las instituciones. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología damos metodología anticonceptiva aun cuando tengan estas condiciones o vengan de otras instituciones. Si esa mujer requiere información y otorgamos métodos anticonceptivos sin importar su condición, en este caso que a veces puede ser una limitación para otras enfermedades o para otros servicios, la planificación familiar nos da esa libertad de que podemos dar estos métodos o esta información a toda paciente que acude, tanto hombres como mujeres. Y ustedes recordarán la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar, esta que fue la última modificación en el 93, la del 2004, que básicamente se hizo una pequeña modificación en incluir la metodología anticonceptiva de emergencia. Pero vean ustedes, los servicios de planificación familiar está contemplado este concepto de calidad, en donde debemos de contar con variedad de métodos anticonceptivos, proporcionar información correcta, tener competencias técnicas de los prestadores de servicio. Y creo que este es un elemento muy importante porque cuando nosotros nos capacitamos, tenemos educación médica continua, estamos hablando de este concepto de que estamos mejorando nuestras competencias técnicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, cuando ustedes acuden a los diferentes cursos que se dan ahorita. Desafortunadamente por la pandemia, prácticamente toda nuestra capacitación ha sido de forma virtual, pero que finalmente también nos ayuda a mejorar nuestras competencias para dar de forma efectiva nuestra atención a estas mujeres. Las relaciones interpersonales, que ya lo comentábamos, los mecanismos de seguimiento. Cuando nosotros otorgamos un método anticonceptivo, seguramente cada institución tiene sus sistemas de seguimiento y creo que esto es lo que hace también la diferencia cuando hablamos de algunas instituciones que tienen esa capacidad, dependiendo también del volumen de pacientes, de dar seguimiento, de evaluar a estas mujeres si a lo mejor el método anticonceptivo que yo le otorgué le generó algunos efectos secundarios y entonces tengo que evaluar nuevamente si continúo con ese método o bien tengo que migrar a otra opción que no le genere alguna incomodidad a la paciente, obviamente reforzando la consejería. Entonces todos estos elementos, vean ustedes, están plasmados en nuestra norma oficial mexicana desde hace mucho tiempo, pero a veces no los hacemos visibles y pareciera que es algo rutinario, pero cuando ustedes analizan cada intervención que hacemos al momento de dar esta metodología o esta información, verán ustedes que hacemos muchos estos elementos que tienen que ver con la calidad de la atención.
Ya se hablaba un poco sobre la promoción, que es importante dar toda esta información, no solo a grupos muy particulares en nuestra área específica, en el consultorio de planificación familiar. Podemos salir de esta área como tal a las salas de espera, a las reuniones, a las sesiones generales que existen en las instituciones, porque también creo que tenemos que salir de ese consultorio que a veces sí tenemos mucho trabajo, pero quizá podríamos salir a otras áreas con otros especialistas, porque como bien se comentaba, a veces esta información de metodología anticonceptiva no llega a aquellos médicos que ven pacientes con patologías que verdaderamente estaría hasta contraindicado que una mujer se embarazara, cardiópatas, hipertensas. Entonces creo que también tenemos que hacer un poco esta difusión al exterior de nuestra propia área de trabajo. Y bueno, ya la doctora comentaba sobre la asesoría en planificación familiar, que bueno, ya se mencionó que es un proceso de análisis, de comunicación, pero que debe de haber un diálogo entre la mujer o varón y el prestador de servicio. Esto también es sumamente importante, la forma en que nosotros demos esa asesoría anticonceptiva vamos a tener como frutos o como resultados y tiene el potencial de aumentar el uso de métodos anticonceptivos y reducir las tasas de interrupción, que ese es la principal problema que tenemos. A veces otorgamos, nos tardamos 1 hora en dar información, acepta un método, pero al final del día solamente lo utiliza 1, 2, 3 meses y luego llega nuevamente embarazada. Entonces creo que tenemos esa posibilidad de dar información para tener resultados óptimos. Obviamente tiene que ver la asesoría anticonceptiva, que estas mujeres estén satisfechas con su elección, que no se sientan que nosotros les indicamos, que nosotros le dijimos esto es lo que usted tiene que utilizar. Tenemos que en ocasiones sí dar opciones anticonceptivas dependiendo de, como bien comentaba, de su condición especial, pero siempre informándole el por qué tenemos que dar esta opción y no otra en un momento dado, para que sienta que estamos haciendo prescripción de forma individualizada. Y bueno, ayuda a considerar necesidades y opciones de modo que las personas puedan formarse su propia opinión acerca de lo que quieren con su fecundidad. Es importante también hacerlo reflexionar, que se tomen unos minutos para tomar estas decisiones. Ya se hablaba que los elementos indispensables para hablar de metodología anticonceptiva es establecer una relación de confianza, respeto. Creo que ese es el principal elemento que debemos de dar al momento de dar información. Y obviamente facilitar la información, como bien se comentaba, que sea clara, evitar tecnicismos, hacerlo de la forma más fácil. En ocasiones tenemos que ser coloquiales para que estas mujeres nos entiendan de por qué o no, o qué métodos anticonceptivos pueden llegar a utilizar. Y bueno, ya se hablaba un poco sobre estas características básicas, con penetración y empatía, ser sinceros, ser respetuosos, específicamente cuando damos esta información, un trato digno. Ahorita se habla un poco de este concepto de violencia. Yo creo que más bien es falta de respeto en un momento dado en la atención o en la forma como nosotros otorgamos esta información. Ser amables, pero sobre todo respetuosos, sin importar la condición de la paciente, aun cuando a pesar de que nosotros dimos esta información, la mujer decida no utilizar un método anticonceptivo. Tenemos muchas experiencias, seguramente también en las diferentes instituciones, que pareciera que al momento de dar información perdemos nuestro tiempo, le decimos cuáles son las opciones y al final del día esta mujer se va sin un método anticonceptivo. Pero qué satisfactorio es cuando una mujer después de ese tiempo, 1 o 2 días después, vuelve al servicio porque lo pensó y entonces es cuando tenemos la retribución de que esta mujer fue orientada de forma correcta. ¿Okay? Entonces todos estos elementos son sumamente importantes para dar esta información y consejería. Ya se comentaba como elementos y tenemos muchas formas de poder apoyar esta consejería que damos de calidad con el documento de los criterios médicos de elegibilidad, pero también tenemos algunos otros apoyos que son trípticos o que son
panfletos que nos ayudan a hacer visible toda esta información que nosotros les estamos dando. Y nada más para un poco recordar, cuando nosotros damos la consejería anticonceptiva, también es muy importante desmenuzar qué información en general es importante darle a la paciente. Debemos hablar específicamente sobre la eficacia anticonceptiva entre uno u otro método anticonceptivo, la forma correcta como esta mujer va a utilizar la opción anticonceptiva que ella decida. Elemento también sumamente importante, hablar sobre los posibles efectos secundarios o eventos adversos que esta mujer puede tener. ¿Por qué? Porque si no los mencionamos, va a venir al día siguiente, es que me dijo, es que tengo dolor, es que tengo sangrado, es que no le dije, que pueden ser uno de los efectos potenciales de utilizar un método anticonceptivo. También sumamente importante dar signos y síntomas de alarma que requiera que esta mujer acuda de forma temprana o de forma oportuna a los servicios de salud. El retorno a la fertilidad. A algunas mujeres sí les preocupa un poco cuándo van a recuperar su fertilidad. Es importante, más o menos, dependiendo del método anticonceptivo, tener una idea de cuánto tiempo puede pasar, si puede ser de forma inmediata o en algunas opciones anticonceptivas, como ustedes saben, puede tener un poco más de tiempo para recuperar la ovulación, particularmente aquellos métodos que inhiben la ovulación. Comentarles qué métodos sí y qué métodos no protegen contra infecciones de transmisión sexual y obviamente no retrasar el inicio de un método anticonceptivo. Si a lo mejor en este momento yo no puedo colocar un dispositivo por alguna condición o contraindicación para su utilización, puedo optar por otra opción temporal, puedo optar por un inyectable, por unas tabletas, en lo que mejora la condición para yo poder utilizar diferentes opciones o la opción por el que la paciente fue con nosotros. Entonces, siempre evitar no dar un método anticonceptivo si es que lo tenemos en ese momento, para que no en un intervalo de una semana, 2 semanas que regresa con nosotros, llegue esta mujer embarazada. Entonces, el personal de salud en general debe de otorgar un trato respetuoso sin importar la edad, etnia, religión y estado de salud, nivel socioeconómico, ni orientación sexual. Y obviamente lo que comentábamos, este es el perfil, debe estar capacitado en aspectos relacionados obviamente con la comunicación efectiva, con enfoque de género, respeto de estos derechos humanos y también de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente en los grupos adolescentes. Debe tener las competencias necesarias, como ya se comentaba, para hablar sobre diferentes tópicos en salud sexual y reproductiva, la utilización de guías o protocolos que se tengan dependiendo de las instituciones, la capacitación, pero sobre todo la sensibilización para disipar dudas, inquietudes o temores de nuestra potencial usuaria. Facilitar la información de forma individual, pero también de forma colectiva cuando damos sesiones, que a veces es muy difícil tenerlas una por una, la forma de dar esta información a más de una paciente, y la capacidad de adaptación en escenarios diversos. Esto particularmente, y creo que todos lo vivimos ahora con la pandemia, tuvimos que cambiar nuestra forma de dar esta información, los tiempos, los seguimientos. Entonces creo que también este es una gran perfil o una gran capacidad que tengamos de adaptación dependiendo de los escenarios en los que nos encontremos. Y también otro elemento sumamente importante es que el personal de salud, cuando tenemos ese compromiso de dar atención a estas mujeres, también esperamos muchas cosas de estas mujeres. Y no sé si ustedes tendrán el mismo concepto. Creo que esperar que los potenciales usuarios sean receptivos, que no al momento que nosotros estemos en su cama, antes del egreso hospitalario, o al momento del consultorio, la paciente esté viendo a otro lado, etcétera, cuando nosotros estamos realmente dando lo mejor de nosotros para dar esta información.
que sean responsables de su salud. Ahorita existe un concepto que vino a través de la pandemia a hacerse un poco más visible, que es el autocuidado. Enfermería, de hecho, lo maneja desde hace mucho tiempo, pero ahorita ha tenido un poco más de difusión esta parte de que hay que hacer a las mujeres responsables sobre su salud y sobre todo sobre sus decisiones. Asistir a las visitas de seguimiento, ¿cuántas veces nos citamos 40 pacientes y de esas solamente vienen la mitad o menos? Entonces creo que también hay que generar algunas estrategias cuando encontramos que el número de pacientes se reduce de forma importante. Lograr una adecuada continuidad con el uso de los métodos anticonceptivos, idealmente el tiempo de vigencia, particularmente cuando son los anticonceptivos de larga duración, y bueno, solicitar atención en caso de dudas o posibles efectos secundarios, que ellas sepan en qué momento acudir a nuestros servicios. Pero también la comunidad o nuestras pacientes o nuestros clientes tienen también una percepción de lo que ellos quisieran. Acceso a los servicios, trato digno, sobre todo respetuoso, que le demos información clara, contar con personal capacitado. Esto a veces no siempre es tan frecuente, particularmente por la movilidad que a veces tenemos en nuestros servicios, tanto de médicos residentes, de médicos o personal de enfermería, pero idealmente siempre debemos de contar con un médico o con una enfermera que esté de planta para que vaya capacitando al personal que tiene movilidad. Comunicación e interacción con el personal de salud. Tenemos que tener un diálogo, ¿sí? No solamente un monólogo. Sensibilidad del personal, esto también lo pide las pacientes que acuden con nosotros, y sobre todo evitar juicios de valor, y esto nuevamente reforzando cuando damos atención a mujeres adolescentes. Y obviamente que los servicios sean amigables, accesibles, dependiendo de las condiciones que tengamos en particular. Y bueno, solamente quiero dar quizá algunas conclusiones de que la asesoría anticonceptiva debe ser considerada una pieza fundamental en los servicios de salud. Las competencias científico-técnicas deben ser evaluadas para mejorar la atención a la población usuaria de nuestros servicios, y también el componente de la calidad de los servicios debe ser reconocido, implementados y evaluados para mejorar nuestra calidad en la atención. Y obviamente se requiere siempre una adecuada relación médico-paciente, personal de salud usuario, y que esta comunicación sea una comunicación horizontal para evitar malos entendidos y que estas mujeres y varones que acuden a nuestros consultorios se vayan con una percepción de que fueron atendidos y que fueron sobre todo escuchados. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Norma. Y bueno, pues llegamos a la sección de preguntas y comentarios. Quiero invitar a las dos ponentes si pueden acompañarme para poder pasar a esta sección. Invito a toda la audiencia que si tienen alguna duda o algún comentario nos las hagan saber para que me lleguen a mí al celular y pueda hacérselas a nuestros ponentes. Muchas gracias. Muy bien, pues excelentes ponencias, gracias por toda la experiencia que nos comentaron y sobre todo este entorno de asesoría anticonceptiva, ver las dos perspectivas, cómo hacerla y también el enfoque que podemos tener como profesionales de la salud y también el enfoque de los pacientes. Muchas gracias. Nos están llegando ya las preguntas. La primera de ellas pues viene muy encaminada para la doctora Imelda. Doctora Imelda, nos llega una pregunta que dice: ¿existe alguna técnica de asesoría específica para los adolescentes? Ok. Bueno, sí tenemos algunos consensos que se han hecho específicamente hacia la asesoría de los pacientes en cuanto a la adolescencia. Tenemos que los pacientes adolescentes son, dijéramos, un grupo
muy específico y con necesidades muy particulares que tenemos que tomar en cuenta, y estos consensos pues precisamente nos hacen énfasis en estas necesidades de los pacientes en esta edad tan vulnerable. Tenemos que los pacientes adolescentes se encuentran en una etapa crítica de la vida, y comprenderlos y acercarnos a ellos desde el punto de vista de comprender todo su entorno, su estado de necesidades que están teniendo, va a ser algo importante. Comprender que ellos tienen muchos miedos, muchas dudas. Bueno, y en este tiempo de pandemia, pues muchísimo más, ¿no? Que les cambió la vida. Entonces, sin embargo, pues están embarazando a pesar de que están las necesidades. Sí, estos consensos nos hablan de comprender en ellos todas su estado de desarrollo, desde comprender que su sistema límbico todavía no está totalmente desarrollado, se encuentra inmaduro, su sistema prefrontal, que los hace tener pues decisiones más objetivas, más claras. Ellos tienen lo que le llaman las tres I's, que se creen inmunes, se creen invencibles y se creen infértiles. Entonces dicen, pues yo puedo tener relaciones y no voy a quedar embarazado. Desde este punto de vista de vulnerabilidad es importante acercarnos a ellos pues tratando de tener esa comprensión, de ponernos como pensar qué teníamos a lo mejor cuando éramos adolescentes, esas necesidades de que alguien nos comprenda, de que alguien a lo mejor sepa nuestros nombres o comprenda nuestros sentimientos, nuestras carencias, y tener esa comprensión nos va a ayudar a poder enlazar con ellos, a hacer clic. Alguien decía estar en onda, dicen ellos hoy día. Entonces poder incluso tener yo decía, bueno, ir a las escuelas, y hoy día los medios, las redes sociales, que es una forma de acercarse mucho a ellos, va a ser una buena forma de llegar y comunicarnos con ellos a través de las redes sociales, a través de lo que ellos hoy día están teniendo, a lo mejor mensajes en Twitter, mensajes en toda la Instagram y las Facebook, eslogan publicitarios que ellos puedan saber, y a través de esto a acercarlos con las cosas que para ellos son importantes, y que puedan sentir que son comprendidos, que son aceptados en toda su diversidad que ellos puedan tener. Va a permitir poder darles esa consejería y poder darles esa asesoría que ellos es tan prioritaria y tan importante, que sepan que un método de verdad les va a permitir desarrollar todas sus aspiraciones, todas sus expectativas, les va a evitar un embarazo que no están planeando, un embarazo que en estas condiciones va a impedir que ellos puedan desarrollar, que ellos puedan tener pues toda una vida plena como la que aspiraríamos a que ellos tuvieran, y también pues evitar el riesgo reproductivo, que sabemos que en esta edad pues pone en riesgo su vida, pero ellos tienen que saberlo. Acercarnos a ellos incluso partiendo del punto de vista de su entorno. Hay niños incluso adolescentes que no tienen una buena relación con sus padres por la desintegración familiar. Entonces, hacerles saber que nosotros comprendemos eso, que a veces se sienten solos, que a veces se sienten con miedo, y que podemos y que estamos para ayudarles. Entonces, tener esa apertura de decirle y tener esos planteamientos, creo que va a permitirnos ayudarles. Muchas gracias, doctora. Doctora Norma, aprovechando toda la experiencia que usted tiene, le voy a hacer dos preguntas. Es una paciente con hipotiroidismo, ¿qué método de planificación familiar puede utilizar?
Y la segunda, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede estar utilizando un método hormonal? Bueno, en relación a la primera pregunta, gracias por la pregunta. Realmente las mujeres con hipotiroidismo, si solamente tienen esta condición, prácticamente pueden utilizar cualquier método anticonceptivo. A veces las mujeres que tienen esta condición pueden tener trastornos en los periodos, pueden tener ausencia de sus periodos menstruales, entonces ahí podríamos utilizar algo que mejore, que tenga ciclos muy regulares, podríamos utilizar un hormonal combinado, ya sea oral, inyectable, o las diferentes vías de administración, pero en general cualquier mujer puede utilizar, en este caso con problemas de hipotiroidismo, la mujer puede utilizar cualquier opción. A veces podemos adaptarla dependiendo de las condiciones clínicas que en un momento dado pueda tener la mujer y mejorar esta condición en particular. Y la segunda pregunta, que tiene que ver cuánto tiempo puede utilizar un método hormonal. En general, puede ser utilizado un tiempo largo. Hay algunos estudios que nos comentan que la utilización de hormonales combinados pudiera incrementar el riesgo de tener lesiones de cáncer cervicuterino si nosotros lo prolongamos más allá de 5 años. Esto es cuando hablamos de los hormonales combinados, es decir, estrógeno y progestina por las diferentes vías de administración. En general se ha estudiado más la vía oral, pero asociado, y esto es sumamente importante, a infección por virus del papiloma humano, ¿ok? Pero si nosotros somos sinceros, en general una mujer que usa un hormonal combinado no va más allá de 2 años. Vean ustedes las estadísticas de tasas de continuidad, y para que genere un impacto negativo debe de ser de forma continua estos 5 años. Si nosotros suspendemos 1 o 2 años, se va esta cadena de riesgo. Entonces creo que esto es importante conocerlo, pero sí individualizar a estas mujeres, particularmente con el uso de hormonales combinados. Norma, nos hacen alguna pregunta para la doctora Imelda. En su unidad, que ve que hay muchas enfermeras, ¿sus enfermeras pueden poner implantes y dispositivos? Ellas están capacitadas, de hecho han tenido ya talleres de inserción, e incluso he tratado de las que son más hábiles para incluso el retiro de un implante que está bien insertado. El retiro es muy fácil y ellas me han propuesto aprender incluso a retirarlo, y creo que eso está bien. Todo lo que aprendamos, yo les digo, siempre va a ser en beneficio de nuestro crecimiento profesional cuando lo haces con la ética y la preparación adecuada. Entonces ellas ponen implantes, y yo creo que lo ponen mejor que puede ser que incluso muchos médicos residentes o médicos familiares, o incluso no sé si los médicos, yo les comentaba, oigan, es que ustedes tienen la capacidad de hacerlo muy bien, si tienen esa capacidad de canalizar a los pacientes, insertarles el catéter en la luz vascular. Claro que pueden poner un implante subdérmico y lo hacen bastante bien. Gracias, doctora. Doctora Norma, nos preguntan mucho acerca de la alteración en el patrón de sangrado con el uso de anticonceptivos de solo progestina. ¿Podría asesorar al grupo de enfermería para ver qué tienen que hacer en esos casos? Realmente creo que parte importante es de esta información que le demos a la mujer. Si utiliza una progestina, cualquier vía de administración, el patrón de sangrado se va a alterar. Pero ¿qué tipo de patrones de sangrado? Generalmente tienen un sangrado poco frecuente, ¿sí? Y esto hay que tranquilizar a las propias pacientes para decir que es un efecto normal, que no les va a generar ningún efecto a su salud, porque a veces les preocupa un poco el que no reglen mensualmente o que estén reglando de forma irregular. Entonces creo que el reforzar la consejería y particularmente con enfermería, eso nos ayuda mucho a comentarles. A lo mejor es algo que obvió el médico al momento de darle la información, entonces enfermería puede apoyar un poco en esta parte de reforzar.
que estos efectos pueden ser temporales dependiendo del tiempo de uso de la opción anticonceptiva, y que solo en algunos casos en donde estas mujeres tienen sangrados muy frecuentes o sangrado frecuente y sobre todo prolongado que dure más de 10 días es cuando podemos hacer intervenciones. Existen diferentes protocolos de manejo. Podemos dar en general algún antiinflamatorio no esteroideo, más o menos por 5 días, ibuprofeno, por ejemplo, ácido tranexámico, diferentes opciones que se tiene dependiendo de lo que tengan en su hospital. Esto nos puede ayudar a mejorar un poco la cantidad de sangrado, pero es muy importante comentarle a la mujer que quizá en 1 o 2 ciclos no haya este sangrado, estas alteraciones, pero que en el siguiente ciclo puede ser que lo tenga. Entonces, creo que el elemento sumamente importante es la información y la consejería que le demos a esta mujer de que esté tranquila, que no le va a generar sobre todo daños a su salud. Muchas gracias, doctora Norma. Doctora Imelda, nos preguntan cómo apoyar a la paciente que desea obtener un método anticonceptivo pero la pareja no la deja. Muy interesante esa pregunta. Sí tenemos casos, definitivamente, las pacientes que atendemos, en su mayoría siempre están de acuerdo la pareja. A lo mejor tenemos ya en la Ciudad de México un poquito más conceptos menos machistas en los varones. Creo que esto se pueda presentar en las pacientes que nos envían les comentaba que al hospital nos envían de todos los estados de la República, y puede encontrarse estos casos aún en este tiempo. Tenemos pacientes que el esposo no acepta. Lo que hacemos, muy parecido a lo que les comenté, es la paciente tiene el derecho y le hacemos saber que si ella es su elección protegerse y que esté tomando esta decisión. Si es la OTB, pues no tiene como mayor problema, solo que pues no lo ponemos en su hoja de alta. Se queda solamente en el expediente documentado y en su hoja de alta no se pone. Si es un método temporal, comúnmente podemos utilizar ya sea el implante o el dispositivo. También si sabemos que la paciente, ella a veces nos menciona, por favor pueden venir a apoyarme, a asesorarme, porque yo quiero protegerme en un tiempo que mi esposo no esté, cuando no está la visita, y entonces buscamos esos tiempos en los que no esté su esposo, y en la gran mayoría las apoyamos cuando ellas han tomado la decisión de protegerse, porque pues la decisión es suya, como lo dijimos en la presentación, y pues la verdad le hacemos comprender que ella es la que se embaraza, ella es la que sabe lo que ha pasado en un trabajo de parto, en una cesárea, y ella es la que arriesga la vida. Entonces, pues conscientes de esto, ella dice, bueno, pues aunque mi esposo no esté de acuerdo, yo quiero protegerme. Casi en su mayoría procuramos eso, que el esposo no esté presente y la paciente pueda tomar la decisión de protegerse, y lo hemos hecho de una manera, dijéramos, con la discreción que el caso lo amerita. Uh-huh. Gracias, doctora. Doctora Norma, nos hacen un par de preguntas que voy a hacerle a usted. ¿Se puede utilizar el implante en el puerperio? Es una de ellas. Y después, ¿qué método ofertar a una paciente con miomatosis uterina? Ok, bueno, en la parte de los implantes subdérmicos, de hecho, es una de las opciones que se puede utilizar de forma segura inmediatamente después de la resolución del evento obstétrico. De hecho, antes del egreso hospitalario se puede colocar antes de que esta mujer salga, porque recuerden ustedes que hay un concepto de oportunidades perdidas. Si a esta mujer no le damos este método anticonceptivo, a veces puede tardar mucho más tiempo en regresar, sobre todo si tiene bebés en casa. A veces es mucho más complicado acudir a las consultas. Entonces, el implante es una excelente opción antes del egreso hospitalario. Si la mujer está lactando, lo puede utilizar con seguridad, o después de las 6 semanas que resolvió su evento obstétrico. Recuerden que si está lactando, tener cierta seguridad para colocar un implante subdérmico, sobre todo si ya pasamos 6 semanas del egreso hospitalario, pero se pueden utilizar con toda seguridad
los implantes subdérmicos. Y la segunda pregunta, Said, ¿me recuerdas qué era? Nada, ¿a qué anticonceptivo se puede ofertar a una paciente que tiene miomatosis uterina? Ok, perdón. Y en el caso de la miomatosis uterina, recuerden que en general la contraindicación para utilizar en el caso, por ejemplo, algunos métodos anticonceptivos intrauterino es que distorsione la cavidad. Entonces, si tenemos esta condición, tendríamos que migrar a otras opciones anticonceptivas. Podría utilizar un implante subdérmico, algún hormonal combinado por las diferentes vías de administración. Y esto es muy importante porque recuerden ustedes que también tenemos este concepto de beneficios no anticonceptivos. Si una mujer tiene miomatosis uterina y tiene sangrados muy abundantes, podemos mejorar estos patrones de sangrado un poco dependiendo de la localización y el tamaño de estos miomas, reducir la cantidad de sangrado utilizando, por ejemplo, algún hormonal combinado o una progestina, ya sea oral, inyectable o un implante subdérmico. Entonces, creo que nada más yo me quedaría con esta. Mejor recordemos cuál no, aquel método que distorsione cavidad uterina, en este caso un dispositivo de levonorgestrel o DIU, quizá no lo utilizaría, pero algunas otras opciones hormonales de progestina sola o combinados pueden utilizarse con seguridad. Muchas gracias, doctora Norma. Doctora Imelda, nos preguntan acerca de cuál es el método recomendado y en jóvenes, o cuáles serían los métodos recomendados para los jóvenes. Sí, muy bien. Bueno, tomando en cuenta que los jóvenes y sobre todo los adolescentes pues tienen expectativas de vida todavía por cumplir, idóneamente recomendaríamos los ARAPs, los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, sobre todo en el caso de que nuestros pacientes jóvenes tienen tantas cosas en la cabeza, tantas ocupaciones, tantas prioridades para ellos, que olvidan tomar la píldora, olvidan tomar o aplicarse la inyección, o cuando era que tenían que cambiar el parche. Entonces, pues estos a veces no son los recomendables en ellos porque no tienen la acuciosidad de cumplir la toma o la administración de estos. Entonces, lo más recomendable son los de alta continuidad, ya sea un implante. En el caso de las adolescentes, sí, la verdad, yo recomiendo mucho un implante porque también son pacientes que debido a esa la cuestión de la timidez y la cuestión de que todavía son bastante inseguras, no se atreven a ir a una revisión de un dispositivo, con todo y que ya hay dispositivos que son para las pacientes nulíparas, pues adecuado es que ellas fueran a sus revisiones y que tengan que cumplir con esto, pero la verdad es que no acuden. Entonces, pues un implante sería muy conveniente, y o si vemos que es una paciente, porque también las hay, pacientes que son muy pues cuidadosas de su persona, de su cuerpo y de la atención de las cosas que para ellas van a beneficiar su salud o su vida, pues entonces hay quienes sí dicen, doctora, yo quisiera algo que fuera más duradero o que no tuviera un efecto sistémico, pues ya valoraría si es adecuado para ella un dispositivo intrauterino que es para nulípara, que podría ser también otra opción. Como comentaba hace un rato la doctora, que en cuanto a las píldoras anticonceptivas, muchas veces las pacientes que por primera vez van a adoptar un método, pues tienen así como de pronto la incertidumbre de utilizar un método de larga duración, pues podemos iniciar para que ella empiece como esa experiencia con un método anticonceptivo, iniciar a lo mejor de primera instancia con las píldoras por unos primeros meses, 2, 3, 4 meses, 6 meses, como ya valoramos en sus citas de seguimiento, cómo se ha sentido con y pues ella misma se va a dar cuenta de que es pues a lo mejor de pronto difícil el cumplimiento del seguimiento de esta. Entonces pues ahí se les propone que puedan hacer ese cambio, esa transacción a los de larga duración. Entonces
podría ser esa una forma. Hay pacientes que dicen, no quiero estármelo tomando, pues podría ser también los parches, sobre todo porque también las pacientes en la etapa de la adolescencia, las jóvenes, esto es en cuanto a sus cambios hormonales, están teniendo ciertas irregularidades, o la cuestión del acné o el hirsutismo, que están así como teniendo también, queriendo ese beneficio. Ahí podríamos utilizar los anticonceptivos, los hormonales orales, que son a base de ciproterona o drosperinona, que vamos a tener un beneficio en la piel, un beneficio como en cuanto a su hirsutismo o que no suban de peso, que eso también es algo que para ellas, así como la imagen en ese tiempo es como muy importante, podría ser otra propuesta para ellas. Entonces va a adecuarse, yo creo, a cada paciente en particular. Decíamos que es muy importante personalizar, por eso de ahí pues esa conversación que podemos tener con ellas, hacer planteamientos de preguntas estratégicas que nos ayuden al conocimiento de sus necesidades, de sus expectativas, de su rol y su entorno en la vida, de todo lo que ocupa en este tiempo sus ideas y todo lo que está en torno a su vida diaria, a su día a día. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Imelda. Doctora Norma, un comentario final para la audiencia. Pues la verdad es que gracias por la invitación, y creo que la función que hace el personal de enfermería de verdad es sumamente importante, es parte del personal de salud, y que son las que tienen el contacto a veces mucho más estrecho, son más sensibles, y que creo que la estrategia de contar con ustedes y que ustedes sigan dando esta información en planificación familiar, creo que es una de las principales aciertos que tenemos y que nos ayudan a mejorar las tasas de continuidad y las tasas de aceptación de métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer, y esperando que la información que se les otorgó les sirva para su práctica diaria. Muchas gracias. Gracias, doctora Norma. Doctora Imelda, comentario final. Sí, pues también agradecer a usted, doctor Said, y a todo el equipo de Organon por la invitación a este foro, que de verdad creo que es muy, muy importante. De verdad considero que la participación de todo este equipo de enfermeras, no las estoy viendo, pero puedo sentir su cercanía. Me da, de verdad, me llena de alegría poder colaborar, aunque sea con un granito de arena, para esa preparación, que son de verdad un punto clave, son de verdad en toda esa cadena de ayudar al paciente. Creo que son un elemento importante y fundamental en el servicio y en la atención de los pacientes. Felicito a todas las enfermeras asistentes y todos los que están tomando este curso, porque creo, como lo dije en la ponencia, a través de esto y de poder prepararnos cada vez mejor y poder llegar a más vidas y poder participar y colaborar, podemos transformar vidas y salvar vidas. Gracias. Muchas gracias a nuestras ponentes del día de hoy. Y pues bueno, cerremos nuestro día académico que tuvimos. Así es que los esperamos mañana a las 6 de la tarde, puntuales. Muchas gracias por todo su tiempo, y bueno, que tengan buena noche a todos.